Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, todos los alumnos de primero y segundo de secundaria. Les habla su profesora Cecilia Ríos Garavito y el día de hoy vamos a estudiar y a explicar cómo está organizado nuestro material genético, que nos hace únicos y también a la vez muy diversos. Muy bien, vamos a entonces a entrar al maravilloso mundo del material genético. Bien, para eso vamos a tener que desarrollar la competencia explica, donde nosotros vamos a tener que sustentar y explicar una parte de este mundo físico, como es la composición de nuestro material genético. Para eso desarrollaremos algunas capacidades como comprender y usar los conocimientos referidos al material genético y también evaluar las implicancias y las consecuencias de este saber, de este quehacer tanto científico, tecnológico, con respecto a este proyecto Genoma Humano. Para eso vamos a tener que desarrollar también desempeños, habilidades muy, pero muy importantes, como cuáles. Vamos a tener en primer lugar que diferenciar bien qué es el ADN y qué es el ARN, estos dos tipos de ácidos nucleicos que son muy importantes en nuestro cuerpo. Dos, vamos a sustentar o explicar cómo está organizado nuestro material genético, es decir, qué estructuras contienen este material genético y cómo se transmite este material genético. También vamos a explicar la importancia de este proyecto Genoma Humano para la vida del ser humano y de la sociedad en conjunto. Muy bien, sabiendo todo lo que necesitamos aprender en esta sesión, es que iniciamos. Bien, justamente una parte de nuestro material genético se concentra o se basa en el estudio de estos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son justamente la base para el estudio del material genético, son parte del material genético. Con ellos se inicia todo este material genético. ¿A quiénes me refiero? Al ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos son macromoléculas, son moléculas muy grandes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero también a la vez fósforo, ¿no? En grandes concentraciones. ADN y ARN se encuentran en el núcleo y contienen ácido, por eso su nombre ácido nucleico, y fueron pues descubiertos por Miechner, ¿no? En el año de 1900. Ahora, el ADN se le denomina ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN recibe el nombre de ácido ribonucleico, ¿correcto? ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico y el ARN son las siglas del ácido ribonucleico. El ADN tiene como función almacenar toda la información biológica de cada uno de nosotros. Nosotros cuando nacemos ya tenemos almacenada toda nuestra información biológica de cómo se va a desarrollar nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras orejas, cómo se va a desarrollar nuestro pelo, qué color va a tener nuestra piel, de qué hasta qué altura vamos a presentar en nuestra vida, ¿no? Sí, de qué tamaño vamos a ser, de qué enfermedades podemos padecer en el transcurso de nuestra vida, qué tipo de sangre tenemos y así muchas características, algunas visibles, pero otras que no se pueden observar, ¿no? Como el tipo de sangre, como las enfermedades que vamos a padecer en el transcurso de la vida. Están en nuestro interior, pero no las podemos observar, ¿sí? Bien, entonces el ADN se encarga de eso, de almacenar en el núcleo de la célula, ya en unos cuerpecitos que están dentro del núcleo de la célula llamada cromosomas. Dentro de cada cromosoma está almacenado el ADN, ¿correcto? Que quede claro, la célula contiene un núcleo. Dentro del núcleo de cada célula
hay unos cuerpos llamados cromosomas. Hay 46 de estos cromosomas dentro de cada célula de nuestro cuerpo, de cada una de las células. Si tenemos billones de células, imagínense cuántos cromosomas tendremos. Si tenemos por una célula, 46 cromosomas. Si tenemos 3 trillones de células, ¿cuántos cromosomas tendremos? Imagínense, tendremos que multiplicar esos 46 por los 3 trillones, ¿no? Para saber la cantidad exacta. Es decir, es mucha cantidad de ADN que contiene nuestro cuerpo. Bien, entonces el ADN almacena la información dentro de los cromosomas que se encuentran en el núcleo de cada célula. El ARN, o también llamado ácido ribonucleico, se encarga justamente de transmitir dicha información, ¿correcto? Se encarga de llevar toda esa información a través del ARN mensajero. El ARN mensajero lleva la información del ADN que está en el núcleo y la saca al citoplasma. ¿En búsqueda de quién? Del ribosoma. ¿Por qué necesita el ribosoma? Porque en el ribosoma toda la información del ADN se va a transformar en proteína. Y las proteínas son como los ladrillos que van a formar cada parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, el ARN mensajero saca la información o lleva la información del ADN del núcleo al citoplasma. En el citoplasma se encuentra con la otra mitad de la información llamada ARN transferencia. El ADN mensajero con el ARN transferencia se unen y van a formar una sola cadena de ARN que va a ser llevada al ribosoma. En el ribosoma vamos a encontrar el ARN ribosómico o ARN ribosomal y allí con la ayuda de todos los tres van a formar proteínas, ¿correcto? Muy bien, proteínas. Ahora, comparación entre el ADN y el ARN. Miren ahí, observen. El ADN, ya esa figura que está al costado, está formado por dos cadenas de nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son las unidades de cada ácido nucleico, del ADN como el ARN. Si yo al ADN tuviera que dividirlo hasta la mínima parte, su mínima parte va a ser el nucleótido, ¿correcto? El nucleótido. El nucleótido va a ser la mínima parte, lo más pequeño que yo puedo dividir mi ADN o mi ARN. Entonces el nucleótido vendría a ser la unidad del ácido nucleico. Ahora, estos nucleótidos se unen y van a formar cadenas. El ADN está formado por dos cadenas, como ustedes las pueden observar en la figura, ¿sí? Además contiene un azúcar, es decir, ¿no? un carbohidrato de 5 carbonos. Cuando tiene 5 carbonos le llamamos pentosa. Pentosa viene de 5 carbonos. Y esa pentosa en el ADN se llama desoxirribosa, ¿sí? Mientras que en el ARN ese azúcar, esa pentosa de 5 carbonos, se llama ribosa, nada más. Este azúcar desoxirribosa, ya allí está, tiene un oxígeno menos que la ribosa, ¿sí? Tiene un oxígeno menos, es más pequeña que la ribosa, que tiene un oxígeno más en su composición. Además, contiene 4 bases nitrogenadas, tanto el ADN como el ARN. Estas bases nitrogenadas en el ADN es adenina, la A de adenina, la C de citosina, la G de guanina y la T de timina. Mientras que en el ARN, que posee una sola cadena, tiene un azúcar llamada ribosa, tiene 4 bases nitrogenadas. La adenina, la A de adenina, la C de citosina, la G de guanina, pero
no está la T de timina, sino la U de uracilo. Así que el uracilo reemplaza en el ARN a la timina, ¿correcto? Entonces, si yo en una cadena observo que hay timina, eso me indica que esa cadena es ADN. Si en una cadena yo observo que en sus bases nitrogenadas hay uracilo, eso me indica que es ARN, ¿correcto? Muy bien, entonces la diferencia está en que el ADN tiene timina y el ARN no la tiene uracilo. El ADN tiene un azúcar llamada desoxirribosa y el ARN tiene otra azúcar llamada ribosa. El ADN tiene dos cadenas, mientras que el ARN, sus nucleótidos se encuentran en una sola cadena. Y la otra diferencia es la función, que está en la parte inferior. La función del ADN es justamente almacenar la información que va a ir de generación en generación, es decir, va a replicar esa información, mientras que en el ARN la función es formar, sintetizar proteína a través de la transcripción y traducción. Explico cómo es esto. En el ADN lo que va a pasar es que va a replicarse, va a replicar varias moléculas de ADN con toda la información que tenemos, ¿sí? Mientras que en el ARN esa información replicada va a salir al citoplasma. ¿Para qué? Para que el ribosoma, el encargado de formar proteínas, primero transcriba la información que manda el ADN, que no la entiende, la transcriba y luego la traduzca. Es lo que hacemos justamente, creo, en inglés, ¿no? Que es un idioma que al comienzo no lo entendemos. Lo primero que vamos a hacer es transcribir lo que la profesora pone, no lo entendemos, lo transcribimos y luego que lo hemos transcrito en nuestra hoja, vamos a traducirlo y a la hora que lo traducimos, lo entendemos y asumimos la orden o lo que quiere la profesora de inglés, ¿cierto? O el profesor de inglés. Entonces, esa es la función del ADN, mientras que el ADN se encarga de almacenar, tener la información, el ARN se encarga de formar proteínas para darle forma a nuestro cuerpo. Muy bien, chicos.